traigo una recomendación de 10 libros que tenéis que leer. ¡Empezamos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que creo que os va a encantar. Es un libro de recomendaciones en general, de 10 libros que tenéis que leer sí o sí. Me gusta muchísimo ver este tipo de vídeos y también hacerlos, entonces he pensado que sería buena idea traerlo al canal. Y como siempre os digo, si habéis leído alguno de estos libros o si queréis recomendarme alguno más, dejádmelo todo en comentarios. ¡Empezamos con el vídeo! El primer libro que os quiero recomendar, que a mí me flipó cuando lo leí, que además fue a inicios de este año, es Yo soy Malala. Este libro cuenta la historia de Malala, que es la autora y también la protagonista del libro, de cómo luchó ella misma por defender los derechos y la igualdad de la mujer, concretamente de las mujeres pakistaníes, que ya sabéis que en este tipo de países a mí es algo que me da mucha rabia, que existan este tipo de problemas en la actualidad, porque ella empezó a luchar pues cuando era adolescente, y con tan solo 15 años, un día que volvía del colegio, los talibanes le dispararon en la cabeza. Todo el mundo se pensaba que no iba a sobrevivir porque la herida era bastante grave y pues le habían dado en la cabeza, ¿no? Pero milagrosamente sobrevivió, y en este libro pues se recoge, digamos, toda esa historia desde que ella empezó a darse cuenta de cómo funcionaban las cosas en su país respecto a las mujeres hasta día de hoy, bueno, hasta el día de cuando se escribió el libro, pues por todo lo que había pasado, cómo fue su recuperación, cómo fue, digamos, ese balazo en la cabeza y ese afrontar la realidad. O sea, el libro habla de muchísimas cosas interesantes que a mí personalmente me parece que es un libro que todo el mundo debería leer. Hay personas que tienen el poder de cambiar el mundo y creo que Malala es una de ellas, y bueno, creo que ha quedado demostrado. Tiene el Premio Nobel de la Paz. Como os decía, es un libro que deberíais leer todos. Es evidente que falta mucho por hacer, pero creo que estos pequeños pasos hacen mucho más de lo que podamos llegar a imaginar. El siguiente libro que os quiero recomendar es Cuando nos volvamos a encontrar, de Andrea Rodríguez. Bueno, a mí esta chica me parece que tiene muchísima alma, muchísima magia. Es una chica que a mí personalmente me inspira muchísimo día tras día en Instagram con todo lo que hace. De hecho, cuando yo terminé de leer este libro, la verdad es que me dejó sin palabras, me dejó bastante tocada, no sabía ni qué pensar, ni qué decir, no sabía siquiera hacer una reseña buena de este libro porque me dejó tan impactada las palabras de Andrea, que fue un shock. Además, también era de esos libros en que piensas cómo se puede escribir tan bien y cómo se pueden reflejar tan bien los sentimientos en el papel, cuando hay veces que ni tú mismo sabes no solo reflejar los sentimientos, sino ni siquiera lo que estás pensando, porque son como emociones y sensaciones nuevas para ti. No sé si os acordáis de Pablo Raez, que fue un chico de 19 años que tuvo leucemia de la ciudad de Málaga, y que empezó toda una campaña de difusión por Instagram concretamente, para hacer un llamamiento a los donantes de médula. Él era un chico que tenía leucemia y que luchaba día tras día, pero difundió un mensaje clave en las redes sociales, y bueno, pues su lema era siempre fuertes. Además me acuerdo perfectamente pues de todo, ¿no? De todo lo que supuso esa campaña. O sea, estaba como todo el mundo súper pendiente de lo que le pasaba a Pablo y también de lo que le pasaban a otros niños también que tenían leucemia, ¿no? O sea, para mí fue ese momento lo tengo como súper claro en la mente. Es un libro flipante en el que se habla de muchísimas cosas de Pablo, y lo hace su novia, la que era su novia, Andrea, a través de este libro, en el que nos cuenta pues cómo fueron sus vivencias desde que se conocieron hasta que llegó la enfermedad y todo lo que ello ocasionó, ¿no? La historia en sí es algo que te cautiva, pero además es que, como os decía antes, las palabras de Andrea para mí es que son de verdad de otro planeta. No entiendo cómo se puede llegar a transmitir tantísimo. Además, ahora Andrea está trabajando en un nuevo proyecto, va a sacar un nuevo libro y no sabéis las ganas que tengo de leerlo, así que no se os acumule, porque de verdad este libro merece muchísimo la pena leerlo, y si no lo habéis leído tenéis que hacerlo ya. El siguiente libro que os quiero recomendar es Antes mueren los que no aman, de Inés Plana, que es también la autora de Morir no es lo que más duele. Este libro no lo he leído, pero este sí que lo he leído, de hecho tengo aquí algunos post-it y todo. Y bueno, este libro es de verdad súper adictivo, no vais a poder despegaros de las páginas. Encierra una historia que es como, venga, hasta luego Mari Carmen, de verdad. O sea, me encantó este libro. Además Inés escribe, buah, madre mía cómo escribe Inés, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Este libro comienza contándonos la historia de que en las navidades de 2009 una funcionaria del estado muere tras ser empujada contra una cristalera. No saben quién ha sido porque la persona en cuestión se da a la
fuga, y aunque las cámaras han grabado varias cosas de lo que ha pasado, pues tienen varias dudas, están entre varias chicas, pero no saben muy bien qué ha podido pasar y quién ha podido ser. Evidentemente todo se empezará a investigar, la investigación la llevará a cabo un señor que se llama Treaser, que justamente este señor coincidirá con que fue el que llevaba el caso de una chica que desapareció hace unos cuantos años, y esta chica de la que os hablo se llamaba Luba y al parecer tiene mucho que ver con todo lo que está pasando ahora. Es un thriller, un libro de misterio tan increíble, de verdad, es que no lo puedo explicar con palabras. No os voy a contar nada más porque creo que es un libro de estos que hay que leer sin tener mucha información. Es un libro que a mí me sorprendió muchísimo, de verdad es uno de los mejores thrillers que yo me he leído, y nada, que es que tenéis que leerlo sí o sí porque es que vais a flipar. El siguiente libro del que os voy a hablar es Tierra, de Eloy Moreno. Es el último libro que ha sacado el autor, y bueno, de este libro no os voy a decir prácticamente nada, os voy a decir 4 cosas, pero no va a ser de lo que va el libro porque es un libro del que no os puedo contar absolutamente nada, porque en cuanto os diga esto os estoy haciendo spoiler, y también quiero que vayáis a la sorpresa porque es un libro que, vamos, ni en la contraportada pone nada ni en ningún sitio, para eso justamente, para que te sorprendas con cada una de las palabras y cada uno de los capítulos. Yo sinceramente solo os puedo decir, para todos los que hayáis leído algo de Eloy Moreno o para los que no, que no me esperaba para nada esta historia así, no me esperaba para nada, no lo sé, o sea, es que no esperaba nada en general de este nuevo libro, porque todo lo que he leído anteriormente de Eloy Moreno es muy diferente a esto, pero este libro es que no sé explicarlo con palabras, como os decía antes. Es un libro totalmente que me dejó bastante en shock, de impresionada, me refiero. La historia es increíble, increíble, de verdad tenéis que leerlo, te invita muchísimo a la reflexión, es una historia maravillosísima y que en definitiva pues que es un libro de 10, que creo que os va a gustar muchísimo, que os lo he traído aquí para recomendároslo porque es que me parece brillante y que probablemente os va a gustar a todos los que lo leáis, porque es que no os puede no gustar. Es un libro, es que me canso de decirlo, pero es que es un libro increíble, leches. Así que si no lo habéis leído, apuntadlo en vuestra lista de pendientes, y si lo habéis leído, pues dejadme en comentarios qué os ha parecido, que muchos ya me habéis dicho que os ha encantado y yo estoy súper feliz, porque es que os entiendo perfectamente que os haya gustado tantísimo este libro. El siguiente libro que os quiero recomendar es 10 negritos, de Agatha Christie, que bueno, este libro lo tenéis que leer también sí o sí, os lo estoy recomendando muchísimo durante estas últimas semanas, pero es que es verdad, o sea, es un libro que lo tenéis que leer, o sea, lo tenéis que leer ya. Y bueno, este libro tiene como protagonistas, digamos, principales, entre comillas, a 8 personas que son muy distintas entre sí, que no tienen nada que ver unos con otros, que tienen trabajos totalmente distintos, pero que tienen algo en común, y es que todos han recibido una invitación para unas vacaciones en la Isla del Negro. En esta isla solamente hay una mansión que anteriormente, años atrás, pertenecía a un multimillonario, pero que en la actualidad no se conoce quién es el propietario y el dueño de esa gran casa. El caso es que cuando todos llegan allí empiezan a charlar entre ellos, y a todos les sorprende la misma cosa, y es que ninguno de los invitados conoce realmente a la persona, o ni siquiera se acuerda de esa persona que les está invitando. Sin embargo, la persona que los ha invitado conoce muy bien a cada uno de ellos, porque en las cartas pues se refiere a cosas de su personalidad y a cosas que esas personas han vivido, ¿no? Hasta aquí empieza a ser ya la cosa bastante misteriosa, pero cuando se ponen a cenar encuentran en la mesa donde están cenando 10 figuras de 10 negritos, y automáticamente caen en la cuenta de que en las habitaciones donde se van a alojar, cuando han ido a dejar el equipaje, se han dado cuenta de que había un cuadro en la pared que tenía escrita, o no sé si era a mano o no me acuerdo cómo era, pero que tenía la letra de 10 negritos, que es una canción infantil. Y no os voy a contar nada más de este libro, pero es una historia que tenéis que leer sí o sí. No sé si os gustará Agatha Christie, si no os gustará, pero si no habéis leído nada suyo, os recomiendo que empecéis con este libro. Es que es una pasada, o sea, de verdad, o sea, no sé cómo le puede dar la cabeza tanto a alguien para crear esa maravillosísima historia.
y de verdad, tenéis que leerla ya porque es una historia que os va a dejar sin palabras. El siguiente libro del que vamos a hablar es Fahrenheit 451. Bueno, este es uno de los libros, de los mejores libros que yo me he leído en mi vida, o sea, de verdad, lo tenéis que leer también, es un clasiquísimo de toda la vida, lo leí en una semana leyendo clásicos, que si no habéis visto el vídeo, también os lo voy a dejar por aquí arriba por si le queréis echar un vistacillo cuando terminéis de ver este. Y esta es una novela distópica donde se cuenta cómo a los estadounidenses, en un mundo no muy lejano, no se les permite leer ni tener un libro. El caso es que existen unas personas llamadas bomberos, que son los que se encargan de prender fuego a todos los libros que se van encontrando, y de ahí el título de Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que arde el papel. Uno de los protagonistas principales de este libro es Montag, un bombero que decide renunciar a su trabajo y dejarlo parado por completo para poder salvar la vida de los libros. Y en esta decisión de abandonar por completo su trabajo intervendrá una joven de 17 años llamada Clarissa, que como podéis comprobar es otra de las protagonistas principales. Y solo os voy a contar esto, espero que os hayan dado ganas de leerlo porque es un clasiquísimo de todos los tiempos. Para mí es, yo creo que el mejor clásico junto a otros de George Orwell, pero de verdad, es que es un libro que a mí me dejó sin palabras, que os recomiendo leer 100% y que estoy segura de que si lo habéis leído estaréis de acuerdo conmigo, y si no lo habéis leído, de verdad, no sé a qué esperáis, leedlo ya. El siguiente libro que os quiero recomendar es Joyland de Stephen King. Y bueno, este libro cuenta la historia de un joven universitario de 21 años que para sacarse un dinerillo extra en verano, pues decide ponerse a trabajar y encuentra trabajo en Joyland, que es un parque de atracciones, digamos, más vintage, más antiguo, no es como lo que conocemos hoy en día, sino que es de estos parques de atracciones que simplemente ya con verlos te da miedo. Y una de las leyendas que circulan por el parque, que van de boca en boca entre los empleados del parque de atracciones, es que justamente en la atracción de la Casa de los Horrores habita un fantasma de una chica que fue asesinada allí hace ya muchos años. De modo que el protagonista pues tendrá que investigar, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? Empezarán a pasar cosas que no le van cuadrando y se dará cuenta de otras muchas, pues que le llevan a investigar hasta que, pues no os puedo contar nada más, pero van pasando, como os decía, cosas. Y Dios mío, o sea, de verdad, a mí sé que es uno de los libros menos famosos de Stephen King, que no le suele gustar a todo el mundo, pero de verdad que a mí me pareció un libro increíble y ya lo he recomendado una vez en el canal y me habéis dicho muchos que lo habéis leído y que os ha encantado también. No sé cómo no es más conocido, de verdad, a mí me gustó muchísimo este libro y os lo recomiendo también 100% porque estoy segurísima de que os va a flipar si lo leéis. El siguiente libro del que vamos a hablar es La hija del Ganges de Asha Miró. Bueno, estaréis viendo que hay libros para todos los gustos, no os podéis quejar. Este libro me lo leí en el último 24 horas leyendo, que si no lo habéis visto también os lo voy a dejar por aquí arriba porque leí un montón ese día. Se centra en la adopción, concretamente en la de Asha, nuestra protagonista y también nuestra autora. Durante los 6 primeros años de su vida estuvo viviendo en un orfanato en India hasta que pues sus padres, digamos los que tiene ahora hoy en día, no son los biológicos pero sí los adoptivos, la adoptaron en Barcelona y pues se fue a Barcelona a vivir. Y en este libro la autora te cuenta cómo fue llegar hasta allí, cómo fueron sus primeros años tanto en el orfanato, lo que recuerda como en Barcelona, y también cómo fue su adolescencia, cómo fue creciendo. Nos cuenta también cómo ella fue queriendo investigar un poco quiénes eran pues sus antepasados, de dónde procedía, cómo era su cultura, porque era una cultura muy diferente a la española. Y para mí es un libro muy interesante que os quería recomendar porque se cuentan cosas realmente que son bastante llamativas de leer. Además este libro cuenta con fotografías, que no es igual verlo en fotografías que imaginártelo, es como todo mucho más realista y te pones mucho más en el papel. Y sinceramente este creo que es un libro que es de esos que tenía que recomendar sí o sí para que todos podáis leerlo y para que nadie olvide esta maravillosa historia. El siguiente libro que os quiero recomendar es Indestructibles de Xavier Aldecoa.
Este libro también lo leí en otro 24 horas leyendo y me pareció alucinante. De hecho, como veis, es muy finito. Y concretamente Indestructibles nos cuenta la historia de África a través de muchos países como Mali, Senegal, Sierra Leona, pero no nos habla de los países en sí, sino que en especial nos habla de sus gentes y de cómo es complicado vivir allí diariamente. Algunos lo llevan peor, otros los llevan mejor, pero todos encuentran un motivo para seguir y una sonrisa para regalarle al nuevo día. He querido recomendar este libro en este top de libros que tenéis que leer porque creo que es fundamental leer este tipo de libros en la actualidad con todo lo que está pasando, ya sabéis a lo que me refiero. Creo que hace falta leer mucho sobre los africanos, sobre los afroamericanos, etcétera. Creo que es algo que la gente debería leer para ser más consciente de muchas cosas, y este tipo de libros son, digamos, esenciales para conocer de primera mano todo lo que sucede en países que no están tan lejos de nosotros y que los vemos como algo muy lejano y algo inalcanzable, ¿no? Y de verdad os puedo prometer que este libro tiene algunas historias que son realmente de decir, madre mía de mi vida y de mi corazón. O sea, de verdad, os recomiendo muchísimo que leáis este libro. Tiene nada, 200 páginas, 215 páginas, esto se lee en nada y de verdad os puede abrir la mente muchísimo. El siguiente libro que os quiero recomendar también es de Península, uy que lo tengo al revés, es Maternofobia de Diana López Varela y es el retrato de una generación enfrentada a la maternidad. Este libro es absolutamente brutal, o sea, no tengo palabras para describir este libro. Cuando lo leí me quedé gratamente sorprendida y muy impresionada con todo lo que contaba la autora. Aparte de hablar de por qué las mujeres tenemos que ser madres, por qué se nos inculca el hecho de tener que ser madres, qué pasa si queremos ser madres, si no queremos ser madres, que va mucho más allá. No sabéis la cantidad de conocimiento que hay exprimido en estas páginas. La autora nos cuenta desde su propia experiencia lo que ha supuesto para ella quedarse embarazada, bueno, lo que supuso quedarse embarazada, qué cambió en su vida, qué influyó, porque claro, ella se quedó embarazada por error, no quería tener un niño, de hecho abortó, y nos cuenta pues cómo fue ese proceso de sentir que la gente la rechazaba por haber hecho lo que había hecho. Bueno, es que son muchísimas cosas, me podría tirar hablando de este libro días y días y días. Me flipó, como os digo, la cantidad de conocimiento que hay en las páginas y todo lo que puedes aprender a través de este libro. Es un libro que creo que también debería leer todo el mundo para conocer otros puntos de vista y también para conocer otras vertientes de la maternidad, digamos, no sé si me explico. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, os dejo por aquí mi canal, por si acabáis de llegar nuevos y queréis suscribiros, y si queréis seguir viéndome, pues también os dejo por aquí otro vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y os envío un besazo enorme para todos.